Cordial saludo, mi nombre es Francisco Gómez, soy estudiante del programa de agronomía de la UNAP y estas son las respuestas a las preguntas de la actividad 5 de la materia de bioquímica vegetal. La primera pregunta nos pedía la escala del pH y que señalizáramos hasta qué número era ácido, qué números eran neutros y hasta qué número podía ser una sustancia alcalina, dependiendo con un análisis de pH, qué número se alcance. También nos indicaba cómo hacer la preparación de un indicador a base de repollo morado. Aquí están las especificaciones y esta es la tabla que se obtuvo después de hacer el análisis. Como podemos ver en la primera parte tenemos el nombre de la solución, el color original que tenía la solución o la muestra antes de aplicar el indicador que hicimos a base de repollo morado, luego qué color se obtuvo después de aplicar el repollo, qué número de pH encontramos y su clasificación será ácido o neutro. Esta clasificación la hicimos a partir del análisis con la adición del repollo morado a las diferentes sustancias y también con eh, el análisis con cinta para determinar el pH. Aquí tenemos la aplicación del indicador de repollo morado que se aplicó a las diferentes muestras. Y estas son las muestras después de haber agregado el repollo morado. Como podemos darnos cuenta, en algunas sustancias se indica un cambio de color. Y nos pregunta también por la importancia del pH en los procesos biológicos. La importancia, pues, o la influencia que tiene el pH radica en cuanto a la disponibilidad de diferentes nutrientes que se encuentran en el suelo, pues los cuales son esenciales para procesos como el crecimiento de las plantas y para el desarrollo en general, ¿no? Los nutrientes pues tienen un rasgo de pH dado en el que los diferentes nutrimentos pueden ser absorbidos adecuadamente por las plantas, ¿no? Al influir el pH en el suelo, en la disponibilidad de nutrimentos, este factor puede ser una causa de deficiencia, toxicidad y otras complicaciones en las plantas. Si no se presentan niveles adecuados de los elementos necesarios para el funcionamiento vegetal, entonces si se presenta un pH fuera de rango óptimo, en que los nutrientes puedan estar disponibles para ser absorbidos, entonces puede verse afectada la disponibilidad, ¿no? Por ende, pues también se ve afectado el desarrollo de la planta. Y ¿por qué es importante medir el pH en frutas y verduras? Entonces, una de las características más importantes de la planta, pues, es el pH, porque este es el que nos demuestra la frescura que pueden evidenciar las frutas y las verduras, ¿no? ¿Cuál es su máximo beneficio nutricional? Los niveles de pH, pues, permiten establecer el periodo de conservación y la frescura de las frutas y de las verduras, determinando la cantidad de ácido presente en cada una de ellas, ¿no? Entonces, debido pues, a que algunas verduras y frutas pueden ser ácidas o alcalinas, conocer el pH de estas permite pues tener un mejor control de lo que se consume y qué es lo que se está administrando a nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante medir el pH del suelo? Eh, es importante porque es uno de los parámetros que aportan más información a la hora de conocer las características y el comportamiento del suelo. Este indica los grados de alcalinidad o acidez que tiene un terreno eh, y se calcula en función de la cantidad de iones libres de hidrógeno que tiene, ¿no? Es fundamental para conocer si un terreno es apto para un cultivo o no y si es posible establecer diferentes tipos de cultivos en terrenos determinados. Asimismo, también es muy importante para determinar el grado de nutrición que tiene una planta y una buena lectura pues, del pH. eh, dependerá pues de una buena lectura y muchos procesos como el crecimiento y la cosecha del cultivo. ¿Qué es un azúcar reductor? Es un carbohidrato que tiene capacidad de reducir algunas sustancias, especialmente soluciones alcalinas, debido a que posee un grupo aldehído o cetona libre en una estructura molecular. Entonces, este actúa como un agente reductor, donando electrones a otras moléculas en reacciones químicas. Estos azúcares, pues como la glucosa, reaccionan contra sustancias y lo que las hace útiles en diferentes procesos metabólicos y por lo general en el desarrollo de pruebas y test de laboratorios. Bueno, mediante una tabla, perdón, realiza una descripción de cada uno de los reactivos que se utilizan para identificar carbohidratos. Entonces tenemos el reactivo de Molich, eh, que se usa como un identificador de carbohidratos y es una sustancia que se trata de una solución de naptol disuelta en etanol, ¿no? Eh, la cual se utiliza junto a ácido sulfúrico.
se utiliza para identificar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los resultados que se esperan es que al tener la muestra que se desea analizar y se adiciona el reactivo, se evidencia una separación del ácido sulfúrico debajo de la solución y el análisis funciona mediante la formación de un complejo entre los carbohidratos y el alfa-naptol, que luego se oxida por el ácido sulfúrico. Para un resultado positivo, en la presencia de carbohidratos aparecerá un anillo violeta que separa el ácido sulfúrico y esta pues es una reacción, digamos, un análisis cualitativo, por lo cual no permite establecer la cantidad de porcentajes de glucósidos en la solución inicial, sino que permite establecer que sí están presentes, pero no permite establecer la cantidad. El reactivo de Benedict es un método que se utiliza comúnmente con el fin de identificar azúcares reductores, identifica monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, y si la muestra continúa azul después de 3 minutos, sería un resultado negativo para la presencia de azúcares reductores en la muestra. Si por el contrario se evidencia un cambio a color verde, amarillo, naranja o rojo, el resultado sería positivo para la presencia de, de azúcares reductores. Tenemos el reactivo de Barfoed. Es una solución química que contiene acetato de cobre y se usa para la identificación de monosacáridos y también los disacáridos. Si el precipitado, el análisis de este es que si el precipitado toma un color rojo ladrillo, la sustancia dará un resultado positivo para presencia de azúcares simples que pues reaccionan con el reactivo. Si no, se presenta la formación de precipitado rojo o una formación muy lenta, es un resultado negativo. Tenemos el reactivo de Seliwanov. El análisis de este reactivo es que si se torna un color rojo cereza intenso y de forma rápida, como respuesta a la adición del reactivo, esto indica la presencia de una cetosa. Si no se observa una respuesta rápida de color rojo intenso, entonces, o aparece lentamente un color rosa, esto sugiere la presencia de una aldosa y se interpreta como un resultado negativo. El reactivo de Lugol se utiliza para la identificación de almidón. El resultado del uso del reactivo de Lugol o la adición del mismo a una sustancia o tejido que se espera es el cambio de color tornándose la mezcla a un azul oscuro moderado. Estos son los resultados esperados y el análisis es que si la sustancia evidencia un cambio de color azul o morado, el resultado es positivo para la presencia de almidón. Si por el contrario la sustancia no presenta cambios en la coloratura y el UGOL conserva su color marrón o ámbar, el resultado es negativo para la presencia de almidones. Y otras pruebas que se pueden desarrollar también en el laboratorio es la prueba de yodo, que es la reacción entre el yodo presente en el reactivo Lugol y el almidón que permite detectar la presencia de almidón en algunas sustancias. Esta reacción es el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro que se enlazan con el almidón en las hélices del polímero. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Eh, Esa importancia radica principalmente que son la principal fuente de energía de las plantas y convierten la luz solar en glucosa. Esta pues se almacena como almidón y es una reserva de energía a corto plazo que puede ser usada en momentos de necesidad energética o si es requerida para algún otro proceso, ¿no? Además, estas los carbohidratos ofrecen soporte estructural, brindan rigidez, hacen parte de la pared celular y juegan un papel determinante en la comunicación celular, eh, en procesos como el metabolismo, respuesta al ambiente, defensa, y también participan en la señalización celular, coordinando funciones e interacciones con otros organismos. La- Mediante la siguiente tabla describa brevemente los reactivos que se utilizan en tipos de reacciones para identificar aminoácidos. Entonces tenemos la prueba de Biuret. Este reactivo contiene principalmente sulfato de cobre, hidróxido de sodio y tartrato de sodio y potasio. Detecta enlaces peptídicos como para comprobar la presencia de proteínas y péptidos. El análisis de este es que si la coloración del reactivo que es de color azul cambia a púrpura violeta, el resultado es positivo para presencia de proteínas o péptidos. Por el contrario, si el reactivo conserva su color al entrar en contacto con la muestra, el resultado será negativo. La reacción xantoproteica detecta proteínas y el análisis de esta es que cuando la muestra se observa un cambio de coloración que va desde un amarillo verdoso hasta amarillo o naranja, el resultado es positivo.
para presencia de proteínas. Si por el contrario no se evidencia un cambio en la coloratura, el resultado sería negativo. Tenemos también la prueba de Millón. Esta se utiliza para identificar proteínas con grupos fenólicos y se analiza que si el reactivo de Millón, que es incoloro o con un tenue amarillo pálido, cambia a rosa o rojo ladrillo, la muestra será positiva para presencia de proteína. Si no se observa estos cambios, el resultado será negativo. Reacción de coagulación por calor, ¿no? En una lata de atún vacía y limpio o recipiente de aluminio limpio, caliente ebullición 3 mililitros de albúmina, que es clara de huevo, y describa los resultados. Entonces aquí podemos ver las fotografías, aquí tenemos los materiales, la recolección de los 3 milímetros de clara de huevo, eh, aquí tenemos el reverbero y acá tenemos el resultado. Entonces, lo que pasó fue que cuando la clara de huevo se calentó hasta ebullición, se produce una desnaturalización de las proteínas presentes en la muestra y esto hace que la albúmina se coagule y se solidifique, ya que al estar en contacto con el calor, la clara pasa de un estado líquido a un estado sólido y la naturaleza transparente de esta toma un color blanco, ¿no? Al ser expuesta al calor por las proteínas presentes en la muestra, pierden su estructura tridimensional y una vez desnaturalizadas, estas se unen y la clara se espesa y se solidifica, tomando una forma sólida. Y esta pues sufre un cambio químico y físico en, en su naturaleza. Estos cambios son irreversibles, así que al enfriarse pues no volverá a tomar la forma líquida ni el color que tenía, debido a que las proteínas ya están desnaturalizadas y se coagularon, cambiando la forma física y química de la muestra. Esta es una reacción de coagulación alcohólica. Tenemos en una lata de atún, agregamos clara de huevo y alcohol etílico. Entonces aquí tenemos las muestras, aquí la recolección de la clara de huevo, el alcohol etílico y este es el resultado, ¿no? Con el experimento pues se puede observar que con la clara de huevo sucede algo similar que ocurre cuando esta se expone al calor, ¿no? Pues a simple vista parece que la clara estuviera cocida. Lo que sucede es lo mismo que cuando se calienta la clara de un huevo, pues porque las proteínas presentes en la clara se desnaturalizan. Esto pues se da como resultado de la adición de alcohol y no por el calor en este caso, ya que pues el alcohol rompe los enlaces que mantienen en forma plegada las partes de la proteína y este ocasiona que éstas pierdan parte de su estructura molecular cambiando su aspecto. Entonces también dice, describa de qué manera se utiliza la prueba de Heller para identificar la propiedad química de precipitación de las proteínas. Esta prueba de Heller es una prueba bioquímica que se realiza para detectar proteínas en una muestra mediante la desnaturalización, ¿no? De las proteínas. Esta se hace en presencia de ácidos fuertes como el ácido nítrico para desnaturalizar las proteínas. eh, eh, Se realiza también para detectar proteínas anormales en fluidos biológicos y también para identificar albúmina y globulina que pueden estar presentes en la orina. Esta es un tipo de prueba de precipitación, donde la precipitación se produce por la desnaturalización. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la albúmina o clara de huevo, ¿no? Se manifiesta principalmente mostrando cambios en su aspecto físico, pero también en su estructura molecular. Generalmente los cambios que se manifiestan en la desnaturalización es el color, pues es tan transparente y cuando se desnaturaliza puede tomar un color blanco o amarillo, ¿no? Y puede llegar a ser de color eh, también, pues su estado pasa de estar líquido a sólido y los principales factores de desnaturalización para la clara de huevo pueden ser el calor, dado que ésta se desnaturaliza a bajas temperaturas. Así que cualquier fuente de calor podría causar este proceso. De igual forma, al batir la albúmina, las burbujas de aire que se introducen en esta sustancia rompen las interacciones de las proteínas, estableciendo nuevas conexiones que originan picos firmes que acompañados con el calor generan coagulación, como lo podemos ver cuando preparamos un huevo revuelto. También los agentes químicos pueden causar desnaturalización para la albúmina, pues al mezclarse con ellos se rompen los enlaces que mantienen las partes de la proteína y se produce este fenómeno. Una proteína coagulada podría dar la reacción de Buret, sí, puesto que esta reacción puede emplearse tanto en proteínas líquidas como en proteínas sólidas y además los enlaces peptídicos no se rompen al desnaturalizarse las proteínas en el proceso de coagulación y este reactivo es esto lo que identifica
principalmente los enlaces peptídicos. ¿Cómo podemos saber si una sustancia desconocida es una proteína? Para saber si una es una proteína, lo que podemos hacer es aplicar la prueba de Biuret, la cual presentará una característica coloración violeta o púrpura si la sustancia se trata de una proteína o alguno de los componentes de la sustancia son proteínas también. Em, Dice, consulta el procedimiento en laboratorio para identificar los lípidos mediante saponización y reactivo de Sudán. Entonces, en el proceso de saponización, los aceites vegetales o las grasas animales son los que se convierten en sales de ácidos grasos, ¿no? Como el jabón y el glicerol, que son alcohol. La reacción requiere de una solución de una base alcalina en agua y también calor para iniciarla, ¿no? Las etapas de reacción de la saponización son las siguientes. Es el ataque nucleofílico de los esteres de ácidos grasos por el hidróxido. Abandono del grupo eh, de protonación y en el laboratorio es necesaria una muestra de lípidos, ya sea una grasa animal, vegetal o una sustancia que contenga lípidos. Asimismo, se debe contar con una solución de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Además, el éter etílico o cloroformo, y estos pues se usan para la extracción de ácidos grasos. Para lavar las fases se deben hacer uso de agua destilada y de forma opcional podría aplicarse el uso de fenolftaleína como indicativo del punto final de la reacción. En cuanto a los equipos, se deben usar matraz de fondo redondo, baño María, embudo de separación, vaso precipitado, calentador, agitador y espectro, espectrofotómetro. Este puede ser opcional, ¿no? Para análisis cuantitativos de los productos de saponización. Y finalmente, y más importante, el personal humano con los conocimientos adecuados para este tipo de trabajos o enseñanzas de práctica. El procedimiento en laboratorio para identificar los líquidos mediante el reactivo de Sudan 3. El reactivo de Sudan 3 pues, es un colorante insoluble, liposoluble, o sea que soluble, este puede ser soluble en grasa, ¿no? Es un lisocromo que se usa en la identificación de lípidos en diferentes sustancias. La función de este reactivo es teñir las grasas con un característico color rojo anaranjado y ayudando a que éstas sean más visibles bajo el lente del microscopio, ¿no? Para la identificación de lípidos con el reactivo de Swan 3 en el laboratorio se realiza un proceso en el que se lleva a cabo una tinción selectiva de los lípidos mediante la aplicación del colorante. Los elementos necesarios en el laboratorio son, uno, la preparación de la muestra, que puede ser aceite, grasa o cualquier muestra lípida que se desee analizar. Dos, la prueba de solubilidad. Se realiza la prueba de solubilidad demostrando que los lípidos son solubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el éter o el cloroformo. 3. Ensayo de tinción. Se debe colocar las cantidades bajas de la muestra lípida, aceite, grasa u otro en tubos de ensayo y se adiciona solución alcohólica de Sudan 3. Después de agitar los tubos, ya se deja reposar. En presencia de lípidos, el reactivo deberá teñirse de color rojo anaranjado con una intensidad que varía según pues, la cantidad de lípidos que se hayan encontrado en la muestra y de lo contrario no se presentará este color rojo o podría presentarse un rojo en otras tonalidades. Bueno, estas son las conclusiones que igual también se van a encontrar en el trabajo escrito como lo solicita en el foro, la bibliografía. Muchas gracias.